buenas noches, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro, en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, donde dice, capítulo 5, verso 13 en adelante, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema para esta ocasión es administrando bien el tiempo más importante del programa divino. Ese es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo final en el cual nos ha tocado vivir. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para administrar bien el tiempo más importante del programa divino que Dios nos ha dado, necesitamos conocer cuál es ese tiempo y cómo tenemos que estar administrando en ese tiempo conforme al programa de Dios. Dios tiene edades y tiene dispensaciones y tiene mensajeros a través de los cuales Él envía su mensaje para cada edad y para cada dispensación. Y tiene un grupo de maravillosos colaboradores que coloca al lado del mensajero de cada edad y de cada dispensación, los cuales trabajan brazo a brazo con ese mensajero, administrando bien ese tiempo y las cosas que Dios da para ese tiempo, ministrando bien todas las cosas de Dios correspondientes a ese tiempo, y así llevándoles el mensaje de esa edad o de esa dispensación al pueblo, porque ahí es donde está la bendición de Dios para el pueblo. Cuando reciben esa palabra, se materializa en ellos toda la bendición que Dios tiene para ellos en ese tiempo, y también para los ministros y para el mensajero. Para Dios materializar algo que Él ha prometido, vean ustedes todas las cosas que tienen que juntarse: el tiempo, la estación, el tiempo, el día, la hora, el día, o sea, el tiempo, la dispensación, la edad, y también el territorio, y también el mensaje, y también el mensajero, porque no puede venir un mensaje si Dios no envía un mensajero, y en ese mensajero un mensaje. Un mensajero de Dios es conocido por el mensaje que trae. Pueden aparecer muchas personas que digan que son mensajeros de Dios, pero si no tienen el mensaje de Dios para la edad,
no son el mensajero de esa edad. Y pueden aparecer muchos mensajeros diciendo que son el mensajero de Dios, y aparecen en un entrelace dispensacional, pero si no tienen el mensaje dispensacional de Dios para esa nueva dispensación, para entrelazarlo con el mensaje de la dispensación anterior, pues no son el mensajero de Dios para esa nueva dispensación. Y ahora hay muchos que creen en Dios, pero si no reciben la palabra de Dios por medio del mensajero de su tiempo, pues no pertenecen al grupo de ese mensajero. ¿Vieron lo sencillo que es? Y ahora, en Eclesiastés capítulo 1 nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo en la vida, hay tiempo para todo en el programa de Dios. Tiempo para sembrar, tiempo para crecer y tiempo para cosechar el fruto que ya maduró. Y es necesario conocer en el programa divino al tiempo en que como ministros estamos viviendo para administrar o ministrar bien ese tiempo y las cosas que tienen que ser ministradas en ese tiempo en el cuerpo místico de Jesucristo, en la edad correcta, en el entrelace dispensacional correcto y con el mensaje correcto. Para este tiempo final tenemos la promesa de un gran mensaje, de gran voz de trompeta para llevar y juntar a todos los escogidos de Dios del tiempo final. Así como hubo un mensaje de Dios para llevar y juntar los escogidos de cada edad, el cual vino en el tiempo correcto, por el mensajero correcto, con el mensaje correcto, la trompeta correcta, el mensaje de trompeta correcto, y para el pueblo correcto. Y los que son de Dios siempre han escuchado la voz de Dios, esa trompeta de Dios por medio del mensajero que Dios ha enviado. Ahora, para este tiempo final es un mensaje no de trompeta, sino de gran voz de trompeta. Por lo tanto, es un mensaje dispensacional. Por lo tanto, el mensajero que Dios enviará para llamar y juntar a los escogidos con la gran voz de trompeta tiene que ser un mensajero dispensacional. Por consiguiente, tiene que ser un mensajero mayor que los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Ahora, hablar que después de San Pablo vendría un mensajero mayor que San Pablo, era como decir que después de Moisés vendría uno mayor que Moisés. Pero vino uno mayor que Moisés, y que Salomón también, y que el templo también, y fue Jesús. Decir que vendría alguno mayor que San Pablo y San Pedro, algún mensajero, era algo que no estaba comprendido por la mente humana del cristianismo. Pero miren ustedes, encontramos aún que el ministerio de los 7 mensajeros fue grande, pero el más grande fue el del reverendo William Branham, por la simple razón que fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Por eso nada más, hiciera o no hiciera milagros, pero Dios hizo muchas maravillas y milagros por medio de él. Como también verán ustedes, cuando habló de Juan el Bautista, dijo de los nacidos de mujer, no hubo ninguno mayor que Juan, y no hizo ningún milagro. No consiste en los milagros, sino en el ministerio que Dios tenga en esa persona. Y Dios es el que determina si va a hacer milagros o no va a hacer milagros. Ahora decimos que Juan no hizo milagros, no hizo milagros físicos, pero espirituales hizo grandes milagros.
bajó los lugares altos a aquellos fariseos y saduceos, y subió los lugares bajos a aquellos que venían a él, de los cuales Cristo dijo: vino Juan el Bautista predicando, y vinieron a él publicanos y rameras, los cuales fueron pues bautizados. Y eso fue una cosa maravillosa, que estaban entrando al reino primero esa gente que ustedes, fariseos y saduceos, los que se creían ser santos, estar sin pecados, no estaban entrando, y los que reconocían que eran pecadores estaban entrando. Lo vil y lo menospreciado del mundo estaba entrando, y lo que se creía algo no estaba entrando. Y ahora, vean ustedes, subió a esos lugares bajos, esas personas que estaban en ese nivel bajo de pecado, los subió y los preparó para que supieran que después de él vendría uno mayor que él, de lo cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y de ese que él habló, dijo: el cual es antes que yo, antes de mí. Y ahora él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora los discípulos de Juan eran bautizados con bautismo de arrepentimiento, dijo Juan, y dijo también San Pablo. Pero Juan dijo: pero el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua era para los seguidores de Juan, y después también continuó para los seguidores de Jesús. Pero el bautismo en fuego era exclusivamente para ¿quiénes? Para los seguidores en Jesucristo, para los seguidores en el mayor. Y ahora era cosa increíble que estuviera uno mayor que Juan, que Moisés, que el templo y que todos los profetas del Antiguo Testamento, y fuera tan sencillo que parecía ser el menor. Y aún parecía ser nada, pero era el mayor de todos ellos, el cual se paró y dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Melquisedec, que le apareció a Abraham y le dio pan y vino en el capítulo 14 del Génesis, y también le apareció en el capítulo 18 y 19 del Génesis, en donde le apareció como Elohim, y allí el que le dio de comer fue Abraham, Elohim, a Dios. Una becerra o un becerro tierno, con todo lo que conlleva, un ternero asado, preparado para una visita muy especial, para un extraterrestre materializado en un cuerpo que él mismo se creó y le creó un cuerpo a cada uno de esos otros dos acompañantes, que eran los arcángeles Gabriel y Miguel. ¿Saben ustedes que cuando Cristo hace referencia a la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, refiere la visita de Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel a Abraham? Pues está diciendo cómo fue en los días de Lot. ¿Y cómo fue en los días de Lot? Pues Dios apareciéndole a Abraham en un cuerpo de carne creado por Dios, del polvo de la tierra, y los arcángeles Gabriel y Miguel también apareciendo en forma visible. Y para el día posterior, para llevar y juntar a los escogidos de Dios, Cristo dice que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo en gloria, en la gloria de su Padre, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí lo tienen, para llevar y juntar a todos los escogidos de Dios. Mateo 24 versos, vamos a ver aquí, versos 30 en adelante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces
Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos los escogidos finales del cuerpo místico de Cristo para ser llamados y juntados con la gran voz de trompeta en la edad de la piedra angular. Y también tenemos los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, para ser llamados y juntados con esa misma gran voz de trompeta. Ahí tenemos la repetición para el día postrero de lo que sucedió allá en medio de Abraham y Lot, con la visita de Elohim, Gabriel y Miguel. Y ahora, cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, se habla de esa manifestación de Cristo como profeta, porque cuando se habla de Hijo del Hombre, se habla de un profeta. Ese es un título de profeta. Y ahora, por eso podemos ver que Jesús lo usó, y también Dios lo usó para Ezequiel y para otros siervos suyos. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo como el día de Lot. Aquel tiempo fue cuando el pecado de Sodoma y Gomorra había crecido tanto y había llegado al colmo. Por lo tanto, el juicio divino tenía que venir sobre Sodoma y Gomorra, como vino sobre los antediluvianos en el tiempo de Noé. Por eso es cuando Jesús hace referencia a la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final, hace referencia a los días de Noé y a los días de Lot. Eso nos habla del fin de la generación antediluviana, los días de Noé, y nos habla del fin de los días de Sodoma y Gomorra. Y ahora, cuando dice Cristo que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará, así será la venida del Hijo del Hombre, así será el día en que el Hijo del Hombre vendrá, nos está hablando del fin de la generación que estará viviendo en ese tiempo. Nos está hablando del fin del reino de los gentiles. Por consiguiente, nos estará hablando del fin del reino de la bestia, del anticristo, del hombre de pecado. Nos está hablando del fin de los reinos de este mundo, para luego ser establecido el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, cualquier persona que ha leído los mensajes de Reverendo William Branham o los ha escuchado en grabaciones y ha escuchado que el Reverendo William Branham decía que el tiempo para la venida del Señor ya estaba pasado, o sea que desde ya hacía tiempo ya podía la venida del Señor llevarse a cabo. Y cuando, miren ustedes, habla acerca de la gran explosión sobre Norteamérica, que era lo último, la séptima visión, porque la sexta era la mujer, muy hermosa pero malvada, que se levantó en Norteamérica. La última, luego es la explosión, y esa explosión dejará a Norteamérica en ruinas. Esa explosión puede venir por una tercera guerra mundial y desatará otros problemas grandes en Norteamérica. Y si no se ha ido bajo el agua Los Ángeles, California y toda esa área y Hollywood, pues iría en esos días.
Ahora, todo eso de la radioactividad contenida en esas bombas que están preparadas para ser usadas en algún momento en una tercera guerra mundial, causarán calor a un nivel muy alto, eso es lo que causa, y esas áreas pues serán contaminadas, los hombres serán quemados también, se disolverá su carne estando en sus cuerpos, dice la escritura en Zacarías capítulo 14, y eso es lo que hace la radioactividad. También en Malaquías capítulo 4 dice que viene el día grande y terrible de Jehová, el día ardiente de Jehová, el cual quemará a los malvados. Vamos a leerlo para que vean cómo lo dice. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por lo tanto, no solamente con las detonaciones atómicas que han llevado a cabo, se ha hecho ese agujero en la capa de ozono que ha aumentado la temperatura en la Tierra y está causando que se estén derritiendo los hielos polares, lo cual causará grandes inundaciones, maremotos y problemas así, en donde van a desaparecer islas y pueden desaparecer continentes completos. En la Escritura, Dios dice en Isaías y otros profetas y en el Apocalipsis que Dios dará el pago a los de las islas, y también dice que dará el pago a los de las costas. Así es que una isla tiene 4 costas también, o sea que tiene mucho peligro, y también los continentes tienen sus costas también. Esos son los territorios más peligrosos de todos los países para ese tiempo del día ardiente como un horno, en donde esas áreas se inundarán a causa de esos maremotos, y con la desaparición de Hollywood y Los Ángeles, California, y todo ese territorio que será muy grande, la oleada entrará no solamente a Norteamérica, sino a muchos otros lugares y quizás continentes, porque Dios va a estremecer el mundo entero. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos y aprovechando bien el tiempo antes que llegue ese momento, porque cuando llegue ese momento será un tiempo de confusión para la humanidad. Pero mi deseo es que cuando llegue ese momento estemos ya transformados. Y escapemos de todo ese problema a nivel mundial que vendrá sobre la raza humana. Si ustedes llegan a escuchar lo que dijo un científico que sacó eso, dio a conocer eso, ¿cuántas cosas más tendrá guardadas y los científicos tendrán guardado en cuanto al peligro que corre la humanidad? Miren, dice Edimburgo, Reino Unido,
F. Ese es de una de noticias española. El prestigioso científico inglés Stephen Hawking alertó ayer de que el recalentamiento de la Tierra puede terminar con la raza humana antes que acabe este milenio. Aún antes que acabe este milenio, que acaba con el año 2000. Así está la condición para el planeta Tierra. El ganador del premio Nobel, el ganador del premio Albert Einstein, máximo galardón dentro de la física, lanzó esta advertencia en Edimburgo ante la prestigiosa entidad académica Royal Society, de la que es miembro, mientras presentaba su nuevo libro, The Universe in the Nutshell, el universo en una cáscara de nuez. Nosotros diríamos el universo en una cáscara de guineo, si fuésemos a dar algo más entendible para nosotros, porque cuando alguien resbala en una cáscara de guineo, va para el piso. Ese dicho así es más conocido para nosotros. Desde su silla de rueda, de la que depende debido a una enfermedad degenerativa que sufre desde hace ya muchos años, Hawking, doctor honorario de varias universidades y cuya enfermedad no ha podido aún con su privilegiada mente, dijo que estaba muy preocupado por el llamado efecto invernadero. Dotado además de un gran talento como escritor, a Hawking se le conoce por popularizar el conocimiento de la física en sus libros, entre otros, Historia del Tiempo y Agujeros Negros, en donde expone de una forma clara y sencilla asuntos que pueden resultar oscuros. Durante su intervención, Hawking afirmó: estoy preocupado de que la atmósfera se caliente más y más y pueda llegar a parecerse a Venus, con ácido sulfúrico en ebullición. La vida en otros planetas sería la solución al problema, reconoció Hawking, pero resultaría demasiado caro transportar a los hombres a otros lugares del espacio, añadió. Conllevaría demasiado gasto enviar a las personas al espacio. La Tierra es el planeta más propicio para el hombre dentro del sistema solar, añadió. Sin embargo, a menos que la raza humana se esparza por el espacio, dudo que sobreviva los próximos 1000 años. Esa es una noticia, pues, que nos habla de que se va a poner más caliente el planeta Tierra a tal grado que puede acabar con la vida de la raza humana, de la raza animal y de la raza de la vegetal también, la vegetación y toda vida en la Tierra. Y la única solución es salir del planeta Tierra. Y eso es la solución que Cristo tiene para nosotros. Así es que Él sabe que hay una sola solución, pero no sabe quién es el que tomará y ejecutará esa solución, porque las naciones, aunque saben cuál es la solución, no pueden realizar esa solución. Pero vamos a ver qué Dios ha prometido. Capítulo 26, versos 20 al 21 de Isaías dice: anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y seguimos en el capítulo 27, verso 1 en adelante. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Ahora vean ustedes cómo Dios ha dicho que castigará la maldad del morador de la tierra con juicio, porque Dios desde su corte divina es el que dicta el juicio, y ese juicio tiene que ser cumplido, como fue cumplido en el tiempo de Noé y como fue cumplido también en el tiempo de Abraham y Lot, sobre Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham y Lot, y sobre el mundo antediluviano en el tiempo de Noé. Y ahora, ¿por qué han transcurrido tantos años de que se ha estado predicando de que viene el fin y que Dios va a traer el juicio de la gran tribulación sobre la raza humana, y no ha ocurrido todavía? Miren, el mundo antediluviano estuvo escuchando mensajes de profetas enviados por Dios, como Enoc y otros profetas, y también Noé, pero no creyeron, continuaron de mal en peor. Y la solución para detener esa situación fue el juicio divino. Y ahora Dios miró y solamente vio a Noé justo delante de él, porque estaba cubierto con la sangre de los sacrificios que él efectuaba por él y por su familia. Por lo tanto, Dios, por cuanto no destruye al justo con el injusto, proveyó una forma de escape. Y ahora los que estarán en el día postrero cubiertos con la sangre de Jesucristo, y por consiguiente sin pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, obtendrán la gracia y misericordia de Dios para escapar de ese día ardiente como un horno que ha de venir sobre los soberbios. Ya no nos queda mucho tiempo. Aún nuestro hermano Branham dijo en una ocasión que él creía que entre el 1933 y 1977 esas 7 profecías se habrían cumplido. Pero miren ustedes, por qué no hemos visto la profecía de la explosión grande sobre Norteamérica, porque todavía Dios está llamando y juntando a sus escogidos en ese tiempo final, en la parte alta del cuerpo místico de Cristo, en donde Él nos ha llamado, nos ha juntado y nos ha colocado para trabajar en esa parte del cuerpo místico de Cristo, para administrar bien el tiempo que Él nos da, estando en estos cuerpos, para vivir en la edad de la piedra angular y ministrar bien ese tiempo y las cosas que Dios da para ese tiempo, para que le lleguen al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y sean todos alimentados en la casa de Dios.
La casa de Dios, siendo la iglesia del Señor Jesucristo y siendo compuesta por los redimidos por la sangre de Cristo, unos están en un país y otros están en otro país, unos están en una congregación y otros están en otra congregación, pero todos tienen que estar recibiendo el mismo alimento correspondiente a esa etapa de la casa de Dios. Y todos los ministros que Dios ha colocado en esa parte de la casa de Dios, en esa edad, tienen que estar llevándole a su congregación el alimento que Dios da para esa etapa a través del mensajero de esa edad. Y Dios requiere que no le añadan ni le quiten a esa palabra. Si en los días de San Pablo todos hubieran tenido todo lo que predicó San Pablo grabado, tendríamos una revelación más amplia de todo lo que Dios le dio al apóstol San Pablo. Por ejemplo, cuando San Pablo habla del hombre de pecado del anticristo, en segunda de Timoteo capítulo 2, él también nos dice que él ya les había hablado en otras ocasiones acerca de esas cosas. O sea que si el cristianismo tuviera todo lo que San Pablo habló, lo tuviera grabado en videos y en cintas, tendría más luz y más base acerca de lo que San Pablo habló, de los diferentes temas y las diferentes doctrinas que fueron establecidas por Dios a través de él. De seguro, cuando habló acerca del bautismo en agua en algunas ocasiones, cuando iban a ser llevados al bautismo y él estaba, y aunque él dejaba que otro bautizara, pero de seguro pues daba su mensaje acerca del bautismo y por qué el bautismo. Tenemos una ocasión en el capítulo 19 del libro de los Hechos donde nos da un mensaje bueno acerca del arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para poder recibir el don del Espíritu Santo. Ahora podemos ver cómo San Pablo, siendo el mensajero de su tiempo, habló todo lo que tenía que hablar de parte de Dios, pero muchos, dice San Pedro, que tomaban de las cosas que San Pablo hablaba y las torcían. San Pedro reconoció que Pablo dijo cosas muy difíciles de entender, los cuales los indoctos las torcían, le añadían o le quitaban y le daban su propia interpretación, y eso no le era de beneficio a esas personas. San Pablo también tuvo compañeros que luego lo dejaron y se fueron por su cuenta a trabajar a su manera, de los cuales Himeneo y Fileto fueron algunos. ¿Ah? Y Demas y los demás. Demas y los demás. Así es que no es ningún buen negocio en ninguna edad apartarse del programa de Dios y del mensajero de Dios para trabajar por su cuenta, porque Dios, Cristo se identifica con el mensajero en cada edad, y a ese es al que Él respalda, a ese es al que Él le da la revelación y a ese es al que Él confirma. Y luego los colaboradores de ese mensajero son confirmados como parte de ese mensajero. Los demás no son confirmados. Así es que
vale la pena estar administrando bien el tiempo y las cosas que Dios tiene para ese tiempo, para su pueblo, porque este es el tiempo más importante del programa de Dios y nos ha sido dado a nosotros para trabajar en él, para vivir en él, para ser colaboradores de Cristo, ser los instrumentos de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, viendo que para el 77 no se habían cumplido plenamente las 7 visiones, faltaban, digamos, 2 visiones. ¿Qué pasó? Fallaría. Nuestro hermano Branham, el reverendo William Branham, siendo un profeta y precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías, cuando él dijo: yo predico que para el año 77 ya estas 7 visiones se habrán cumplido, no falló. Es que Dios, por causa de sus escogidos, que todavía no habían sido llamados y juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo, aplazó, nos dio más tiempo. Como hizo en el tiempo también de Noé. Miren ustedes, y como Cristo mostró que este tiempo sería como el tiempo de Noé, miren, hasta el aplazar un poco de tiempo el juicio, capítulo 6 del Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y sigue explicándole a Noé cómo hacer el arca, la cual es tipo
y figura de Cristo, y es tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, y es tipo y figura del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Vean, tiene 3 partes también. Y es tipo del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Y ahora, Noé tiene ¿cuántos años? Vamos a ver cuántos años tiene Noé. $500 tenía cuando Dios le habló. Verso 32 del capítulo 5 del Génesis dice: y viendo Noé, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea que cuando ya Dios le habla, vean ustedes, ya Noé tiene sus hijos, por lo tanto tiene más de cierta edad. Ahora veamos aquí el capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Los que escaparon allá estaban bajo el liderato y ministerio de un profeta dispensacional. En el tiempo de Lot hubo también un profeta dispensacional y estaban bajo la protección de ese profeta dispensacional, porque Abraham oró por Lot. Sigue diciendo: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y haré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. No sabemos exactamente cuántos años le tomó a Noé la construcción del arca, pero cuando ya estaba construida, Noé tenía 600 años. Desde el momento en que Dios le dijo que iba a raer de la tierra todo ser viviente, Dios había dictado su juicio. Por lo tanto, en cualquier momento podía ocurrir. Pero miren lo que allí sucedió, lo cual San Pedro nos comenta en 1 Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que fue en espíritu, porque en espíritu él estaba vivo. En su cuerpo teofánico estaba vivo. En su cuerpo de carne, pues estaba muerto su cuerpo de carne o dormido, pero en espíritu, en su cuerpo teofánico estaba vivo, y fue al infierno
por cuanto Él tomó nuestros pecados. Él, vean ustedes, hizo como en el caso del día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, que se tomaban 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Se sacrificaba el que era por Jehová, sobre el cual había caído la suerte por Jehová, y su sangre era llevada al lugar santísimo y era rociado el propiciatorio con la sangre de esa expiación. Luego salía el sacerdote y tomaba el otro macho cabrío, colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba sobre él los pecados del pueblo, y ese llevaba los pecados del pueblo lejos, porque lo llevaban lejos al desierto. Esos 2 machos cabríos representan a Cristo, y ahora uno murió, su cuerpo de carne, el otro no murió, su cuerpo teofánico, y llevó nuestros pecados allá al infierno. Se los llevó al diablo, que es el originador del pecado. Y ahora vean ustedes, la sangre de Cristo desintegra el pecado. Y cuando el desintegrador, por ejemplo, de las manchas, como el cloro o otro blanqueador, quita la mancha, ¿qué hizo? La desintegró y la volvió a su lugar original. Por eso no se ve. Y ahora Cristo desintegra el pecado con su sangre, el pecado de todos aquellos que le han recibido, y vuelve al dueño original del pecado, que es el diablo. Y ahora Cristo fue al infierno en su cuerpo teofánico, o sea que el ángel del pacto fue al infierno, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en el cual, o sea, en su cuerpo teofánico, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Era la paciencia de Dios. ¿Paciencia por qué? Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios era por causa de Noé, que todavía no había terminado el arca. ¿En dónde se salvaría? Noé y su familia. ¿En dónde estarían? Dentro, Noé y su familia. Y ahora Cristo está construyendo su iglesia, y es en su iglesia donde están los salvados por Cristo, los que evitarán la muerte para siempre y los que evitarán pasar por la gran tribulación, siendo que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo, es Cristo en forma de su iglesia. Podemos ver que hasta que no esté terminada la construcción de la iglesia de Jesucristo, representada en el arca representa a Cristo y representa también a la iglesia de Jesucristo. Y ahora tiene que ser terminada la construcción de la iglesia de Jesucristo, la creación de la iglesia de Jesucristo, porque ahí es donde son colocados los hijos e hijas de Dios de edad en edad. Por eso es que Cristo no ha traído los juicios de la gran tribulación. Por eso es que tampoco se ha cumplido esa gran explosión sobre
Norteamérica, donde el reverendo William Branham, cuando la escuchó, miró hacia atrás y lo que vio fue cráteres y humo en Norteamérica. Ahora es la paciencia de Dios, esperando que la iglesia de Jesucristo termine de ser construida, de ser creada. En ningún momento el reverendo William Branham falló, sino que ha sido la intervención de Dios extendiendo su misericordia y su paciencia hacia nosotros. Ahora podemos ver que aunque el mundo antediluviano se merecía que el diluvio hubiese comenzado cuando Dios se lo dijo a Noé, pero entonces Noé sería afectado, porque no estaba preparado con el arca para escapar todavía. Y los que escaparán en este tiempo final serán los que estarán en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, ya habiendo sido llamados, juntados, bautizados y nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Ya tienen su cuerpo teofánico y solamente les falta el cuerpo físico, eterno, inmortal y glorificado, el cual Él nos dará cuando nos transforme. El reverendo William Branham dice que los platillos voladores o ovnis están relacionados con esa transformación. Dice él que vendrá uno a la casa del pastor y también así por el estilo. También dice que vendrá como un viento recio y dice que vamos a ser transformados. O sea que nuestra transformación está relacionada con esos platillos voladores. Eran platillos voladores los que visitaron a Abraham y a Lot también. Eran personajes de otra dimensión, apareciendo en forma visible, en forma de hombres, a Abraham y luego a Lot. Y no podían hacer nada hasta que Lot saliera de Sodoma. ¿Por qué? Porque Abraham estaba orando por Lot. Ahora, la humanidad está cerca de su momento más difícil, pero hasta que no esté en el cuerpo místico de Cristo, hasta el último escogido, y haya nacido de nuevo, Cristo no puede enviar el juicio divino. ¿Por qué? Porque todavía está en el trono de intercesión. Cuando entre hasta el último, entonces es que Él sale del trono de intercesión. Ahora miren, en el cielo, en el capítulo 5 del Apocalipsis, donde encontramos a Dios sentado en su trono con el librito cerrado en su mano, en su diestra, y un ángel poderoso clamó y llamó a alguien que viniera y tomara el libro y abriera los sellos, ese libro de los sellos, y nadie se presentaba. O sea que cuando ese ángel hace ese llamado, ya es el tiempo. Pero así como se extendió la misericordia de Dios un poco más de tiempo, por 7 días en el tiempo de Noé, luego que ya todo estaba listo, se extiende la misericordia de Dios un poquito más de tiempo. Luego de las 7 edades de la iglesia, miren, todo el mundo pensó que ya ahí todo terminaba.
pero se ha extendido un poquito más de tiempo, unos años más. Y ahora ese lapso de tiempo corresponde a la edad de la piedra angular, que es el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Así como Noé estaba recogiendo todos los animalitos y aves y a su familia dentro del arca, Dios está llamando y juntando sus escogidos dentro del arca, que es Cristo, y los está colocando dentro de su iglesia, que es el lugar donde nacen los hijos e hijas de Dios en su nuevo nacimiento. Por eso es que aunque el llamado a tomar el libro de la diestra del que está sentado en el trono se detuvo un lapso de tiempo en el cielo, y Juan lloraba mucho porque no había ninguno digno de tomar ese libro, es porque todavía estaban siendo llamados y juntados los últimos escogidos de Dios. ¿Habrá salido ese llamado en el cielo ya para que alguien se presente desde que partió nuestro hermano Branham, o desde un poco más acá? Y por causa de el llamado y recogimiento de los escogidos en ese día posterior a la edad de la piedra angular, por eso todavía Cristo no se ha levantado del trono del Padre y ha tomado el título de propiedad. Recuerden que si hubo un lapso de tiempo ya de espera, siendo ya el tiempo para tomar ese libro, es porque acá algo estaría pasando que ocasionaría que se alargara más el tiempo, Dios extendiera un poco más de tiempo su gracia y su paciencia hacia nosotros, hasta que completásemos nuestra labor y estuvieran todos dentro del cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Es un tiempo muy glorioso el que nos ha tocado a nosotros, tiempo de recogimiento de los escogidos de Dios del tiempo final. Y ahora, cuando termine ese lapso de tiempo, que será cuando se complete el número de escogidos, entonces Cristo habrá hecho intercesión hasta por el último de sus escogidos, de su cuerpo místico de creyentes, y entonces se levantará y tomará el título, ya será como león de la tribu de Judá, y entonces reclamará todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa. Y entonces comenzará una nueva etapa para la iglesia de Jesucristo y una nueva etapa para Cristo en un nuevo ministerio como león de la tribu de Judá. Y bajo esa nueva fase es que Cristo juzgará y traerá el juicio divino sobre el reino de los gentiles, sobre el mundo entero, y traerá los juicios o plagas apocalípticas. ¿Cómo lo hará? Él tiene la forma para hacerlo. Y ahora podemos ver cómo se ha extendido la paciencia de Dios. ¿Por amor a quiénes? A nosotros. No es por causa del mundo, sino por causa de los escogidos de Dios. Fue como también en el tiempo de Nínive, donde Jonás fue enviado. Ya Dios había determinado que dentro de 40 días iba a destruir la tierra de Nínive, pero por causa de que ellos se arrepintieron cuando escucharon el mensaje de Jonás, entonces el juicio divino se retrasó. No fue quitado porque ya eso estaba dictado por Dios, pero la fecha para ejecutarlo
fue atrasada. Después vino más adelante el juicio en otra época sobre Nínive, pero en el tiempo de aquel rey no vino, porque él con su pueblo se arrepintió. Y aparentemente quedó mal Jonás, porque mire, pasaron los 40 días y cualquier persona podía decir, mire, es un falso profeta porque dijo que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida y no fue destruida. Él estaba correcto, pero la misericordia de Dios fue manifestada y la paciencia de Dios sobre Nínive, el rey y su pueblo, porque se arrepintieron con ayuno y ceniza. ¿Ve? Que una fecha puede ser atrasada, no que sea cancelado lo que Dios va a hacer, sino atrasado un poco, diferirlo de una fecha a otra fecha. Y eso es lo que ha sucedido con lo que dijo el reverendo William Branham. Pero no está cancelado lo que dijo, sino diferida la fecha. Pero lo que dijo va a suceder. Ahora, no es que nosotros lo estamos defendiendo o que yo lo esté defendiendo, sino que esto es la verdad bíblica con relación a lo que él dijo. Ahora podemos ver que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy, pero que muy importante. Ya conforme al calendario que se usa entre los gentiles, el calendario gregoriano, estamos viviendo el último año del siglo XX para entrar al siglo XXI el próximo año, y por consiguiente estamos viviendo en el último año del sexto milenio para entrar al primer año del séptimo milenio el próximo año. El año 2001 es el año primero del séptimo milenio y año primero del siglo XXI. Y ahora, eso es conforme al calendario gregoriano. No sabemos si la cumplirá Dios para los gentiles, las cosas conforme al calendario de los gentiles. Ahora, el calendario profético tiene 360 días, el calendario que se usan entre los gentiles tiene 365 días y cuarto. La mayor parte de las naciones gentiles que usa el calendario gregoriano. Ahora, conforme al calendario profético usado en Daniel, las 70 semanas de Daniel, y en Apocalipsis capítulo 11, vean ustedes lo cual está relacionado con el pueblo hebreo. Ese calendario tiene 360 días al año. Si Dios usara el calendario profético desde que se detuvo la semana número 70 hasta acá, ya nosotros estaríamos en el año 2029 para entrar al año 2030 el próximo año. Pero si se detuvo el calendario, o si se detuvo la semana número 70, ¿se habrá detenido también el calendario profético que rige las 70 semanas? Apocalipsis capítulo 11 es la continuación de la semana 70. ¿Estará Dios tratando con los gentiles con el calendario gentil y con los hebreos con el calendario profético hebreo de 360 días al año? Tenemos que estar a la expectativa, porque si eso es así, entonces este año es un año muy decisivo y el próximo año traerá muchas sorpresas para la raza humana y para nosotros también. Pero
Lo que queremos es que nos encuentre administrando bien el tiempo más importante de su programa, el cual Él nos ha dado a nosotros para trabajar en Él. Y nos encuentre con nuestras vidas arregladas delante de Él, nuestros hogares arreglados, nuestras congregaciones arregladas y todos los hermanos bien arreglados y las vidas de todos arregladas y todos ya bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Los que no han sido bautizados, pues que también sean bautizados y llenos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, para ser transformados y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y escapar de estas cosas que han de venir muy pronto. Ahora no sabemos cuándo nos vamos de aquí, no sabemos cuándo vamos a ser transformados, no sabemos si será este año, el otro o el otro de más arriba, pero una cosa sí sabemos, y es que cuando esté el cuerpo místico de Cristo completo y todos estemos listos, seremos transformados. Por eso trabajamos administrando el tiempo que Él nos ha dado para llevar el mensaje y que se complete el número de los escogidos de Dios. Y le tenemos en nuestras congregaciones el mensaje disponible en cintas, en videos y en folletos para los que vienen a las actividades y para también las personas a las cuales nosotros vamos llevándoles actividades. Y también les ponemos los videos en la congregación, en las actividades, para que sean también alimentados, pero pueden también llevarlos ellos a sus hogares y sus folletos para continuar durante la semana viendo, oyendo y leyendo, porque ahí está la bienaventuranza para tener la fe, la revelación, para ser transformados y raptados, que es la revelación de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. La fe, la revelación del séptimo sello. Esa es la fe para el rapto. Esa es de la revelación que nos dan los 7 truenos del Apocalipsis, que es la voz de Cristo hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora queremos ser todos hallados como buenos administradores, administrando bien el tiempo que Él nos ha dado. Es corto, pero es el mejor. Siempre las cosas buenas son pequeñas, pero tenemos lo mejor, el mejor tiempo de todos los tiempos, aunque para el mundo es el peor tiempo, pero para nosotros es el mejor. Es un tiempo o edad de oro la que nos ha tocado a nosotros. Aprovechemos esta edad de oro, que es corta, pero es eterna. Corta para nosotros en cuanto a nuestra vida en el cuerpo mortal, pero eterna en cuanto a nuestra vida en el cuerpo eterno. O sea que será en la edad de oro un tiempo corto el que viviremos en el cuerpo mortal, corruptible y temporal, pero será por toda la eternidad en el cuerpo eterno. Continuaremos viviendo en la edad de la piedra angular, porque es una edad eterna. Ahora nos toca a nosotros estar ministrando bien el tiempo que Él nos ha dado. No perdamos el tiempo, sino aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos para la humanidad, pero nosotros, si los aprovechamos bien, son días buenos para nosotros. Son los mejores días en que la iglesia de Jesucristo haya vivido a través de su historia. Son días paralelos a los días de Jesús y de los apóstoles. Son los días más gloriosos, los cuales desearon vivir
los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Jesucristo y los 7 ángeles mensajeros de Jesucristo. De un momento a otro se cerrará la puerta. Cuando todo se haya completado en el cuerpo místico de Cristo. Así es que continuemos trabajando en la obra de Cristo en este maravilloso tiempo que Él nos ha dado. El tiempo nuestro es que oro. Aprovechemos ese tiempo oro que Él nos ha dado, que es el tiempo que tiene más valor. Sin ese tiempo todo estaría perdido. Por eso Juan lloraba mucho, porque todo estaba perdido si Él no aparecía. Y este es el tiempo en que Él tomará el título de propiedad. Miren ustedes, en los mensajes del reverendo William Branham, del libro de los sellos, encontramos que él, con la predicación de esa serie de mensajes, lo que nos está dando a conocer es lo que ya ha sucedido en las edades, bajo algunos sellos que ya fueron cumplidos y otras cosas que serían cumplidas después del ministerio del reverendo William Branham. Y luego, cuando él nos habla del cordero, que es el león, tomando el título de propiedad, aparentemente, como que para esos días lo había tomado y estaba abriendo los sellos, pero no es así. Antes van cumpliéndose esos sellos y luego, al final, cuando él termine su obra de intercesión, es que él toma el título de propiedad, lo abre y hace su reclamo. En palabras más claras, Dios está representando lo que Él va a hacer más adelante. Se está reflejando bajo el ministerio de nuestro hermano Branham lo que Cristo va a hacer más adelante. Por eso en una parte ahí en los sellos dice: cuando verdaderamente los sellos sean abiertos. Y eso es al final de su obra de intercesión. Por eso él dice en muchas ocasiones: esto todavía está en el futuro. Así será cuando haya entrado el último y él se levanta del trono y toma el título de propiedad. O sea que todavía no era así. Por eso él dice que cuando él se levante del trono de intercesión, ya la misericordia terminó. Pero vean ustedes, él dice: todavía hay misericordia, todavía él está en el trono. Esto está todavía en el futuro. Está dando una vista anticipada de lo que será más adelante. Y él dice que cuando Cristo tome el título de propiedad, lo traerá a la tierra y se lo entregará al séptimo ángel. Pero ya él se fue. Pero habrá un séptimo ángel dispensacional en la tierra. Los mensajeros de edades reflejan, o se refleja en ellos, el mensajero dispensacional que va a venir después de ellos. O sea que en los 7 ángeles mensajeros se reflejó el mensajero dispensacional para la séptima dispensación, así como en los profetas del Antiguo Testamento se reflejó
Jesucristo, el mensajero de la dispensación de la gracia. Se reflejó en Moisés, se reflejó en Elías y se reflejó en los diferentes profetas, como en Juan el Bautista también. Ahora, viendo el tiempo que nos ha tocado vivir, como que hemos entrado a lo que fue reflejado en el tiempo de nuestro hermano Branham, como que se va a materializar o ha estado materializándose ciertas partes. Lo que allá fue un reflejo, como que se está haciendo realidad en nuestro tiempo. Por eso, cuando él termina de predicar 6 sellos y le preguntan, entonces, ¿ya la misericordia terminó? Le dicen, no piensen así. Todavía él está en el trono de intercesión. Todavía hay sangre. Y por eso hace llamado mientras él predica en esas noches. Es que está dando en una forma anticipada, Dios por medio de él, lo que va a suceder más adelante. Por eso el misterio del 7º sello es el misterio del ángel que era diferente a los demás. Para ese misterio ser abierto, pues tiene que ser manifestado ese ángel, ser revelado, ser manifestado, para entonces cumplirse el misterio del 7º ángel misterioso. Él dice, contando, él dice que él vio 7 ángeles. Y el que era diferente a los demás era el que estaba a su lado, el 7º ángel. Él contando, cuenta 7, porque no se está contando él. Pero estaban 8 ángeles allí. El 7º que él cuenta es también el 8º. Ahora podemos ver que ese es el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Es el misterio de ese ángel que era diferente a los demás. Ese misterio tiene que manifestarse y ese misterio tiene que ser abierto en el cielo, y entonces vendrá un silencio celestial en el cual algo estará sucediendo aquí en la tierra. Ahora podemos ver que todo eso antes se refleja, por ejemplo, en el tiempo de Noé. Los 7 días allí en el arca, acomodando todo, era un tiempo de silencio, porque el mundo ya no escuchaba más a Noé, porque ya estaba él acomodando los animales y su familia, todos dentro del arca. Podían decir, ya se cayó, ya se cansó, ya no está predicando más, ya no nos está molestando desde hace algunos días, ya no estamos escuchando ni los martillazos. Era un tiempo de silencio. También, miren el tiempo de silencio aquí. ¿Recuerdan en el sueño de rey Nabucodonosor, donde él vio la piedra cortada de manos y vino e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido? Ese fue un tiempo de silencio allí. Ahora, en el libro de citas, página 118, párrafo 1050, dice el reverendo William Branham: mi hijo Billy Paul
hablo dormido, pero no tiene estos sueños muy a menudo. La otra noche tuvo un sueño que lo estremeció. Soñó que estaba en la iglesia y que yo no llegaba todavía, y cuando llegué me salía lumbre de los ojos y yo dije: este es el tiempo, ya terminó. Y todos empezaron a gritar: no puedo. Mis hijos, mi esposa dijo: no puedo hacer a Sara que haga oración en la mesa, etcétera. Billy Paul dijo: tengo que traer a Lois, o sea, a su esposa, y al niño. Y yo dije: Lois no puede venir ahora, el niño está muy pequeño para saber esto. Billy, la hora está aquí, vale más irnos. Y yo dije: ya es la medianoche, antes del amanecer Jesús estará aquí, y si no es así, soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló y dijo: ningún hombre sabe el minuto ni la hora. Yo no dije el minuto ni la hora, yo dije: será entre el anochecer y el amanecer. Yo le dije: vámonos, Billy. Y yo dije: este es el tiempo, vámonos. Y nos subimos al auto y nos fuimos hacia la montaña. Y cuando nos fuimos, parecía que la luz del amanecer ya venía y los cielos estaban oscuros sobre la tierra. Él dijo que me salí a un lado del camino y levanté mis manos de esta manera. Todavía me salía lumbre de los ojos y dije: Señor, yo he hecho esto por tu mandato. Yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera así. Yo he hecho estas cosas de acuerdo con lo que tú me dijiste. Y yo hice señas a una grande montaña de granito, y una luz sin manos cortó esta piedra de la montaña que pesaba cientos de toneladas y venía. Yo dije: volteen sus cabezas, no miren, todo se acabará en unos cuantos minutos. Un grande y santo silencio había en todas partes. ¿Ven? Ahí tenemos ese silencio. Un grande y santo silencio había en todas partes cuando esta piedra venía hacia nosotros. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Es exactamente escritural. Miren ustedes la piedra sin mano que cortó de la montaña. Y alguno de estos días va a acontecer así, que ustedes gritarán por algo: este es un sueño mandado del Señor. Ven, en ese sueño él vio lo mismo que vio Nabucodonosor y Daniel en cuanto al significado. Vio la segunda venida de Cristo y ese silencio en la apertura del séptimo sello. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo muy, pero que muy importante. Es el tiempo más importante del programa divino. Y de un momento a otro terminará Cristo su obra de intercesión en el cielo y cumplirá lo que falta por ser cumplido. Tomará el título de propiedad, reclamará sus escogidos, los resucitará a los que han partido, y a los que estamos vivos y permanezcamos vivos hasta ese momento nos transformará, y entonces tendremos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Estemos preparados, porque este es el tiempo que Él nos ha dado, el tiempo más importante, el tiempo donde Él cumplirá estas promesas, porque ese es el tiempo de la edad de la piedra angular,
Este es el tiempo en donde Él hará realidad todo lo que fue reflejado con relación a las cosas que deben suceder en este tiempo final. Por lo tanto, mantengámonos administrando bien el tiempo más importante del programa divino que Dios nos ha dado. Estaré mañana nuevamente con ustedes a la hora correspondiente. Mañana es empezamos acá como a las 9, ¿no? ¿Qué hora empezamos? 9 de la mañana a la hora. estaré con ustedes en cierto momento del día y continuaremos viendo todas estas cosas correspondientes a este tiempo final. Mañana está el tema aprendiendo a distinguir el tiempo en que vivimos. O sea que seguiremos hablando acerca de este tiempo, porque este es nuestro tiempo. Y nuestro tiempo fue reflejado en los tiempos de otros mensajeros, de otras edades, de otros ministros y de otros hermanos. Pero ahora es nuestro tiempo. Y es un tiempo oro para nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Mientras cantamos el cántico del hombre que nos transformó, pasar a nuestro hermano Miguel para continuar. Solamente la musiquita, el cántico, dejamos el salmo, lo cortamos para que Miguel pase rapidito. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Con nosotros nuevamente nuestro amado amigo y hermano y compañero en el ministerio, Miguel Bermúdez Marín. Dios te bendiga, Miguel. Gracias, Dios. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por este mensaje tan importante que nos ha